La campaña por el posible referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración tomó ritmo el fin de semana. Ayer en el velódromo, el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales lanzaron la campaña a favor de la derogación parcial de la LUC. En una proclama leída por la actriz Paola Larrama y el murguista Yamandú Cardoso, se criticó el claro objetivo desestatizador y la lógica de gatillo fácil que encierra la ley y a juicio de los promotores del referéndum. Esta causa que nos convoca no es una disputa entre partidos políticos, es una cuestión de todas y de todos. Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC. Nuestra respuesta, ustedes ya lo saben, es sí. ¿Por qué? Porque la LUC va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados. En tanto, el sábado, en un acto de diputados de los 5 partidos que integran la coalición de gobierno, se realizó un acto en defensa de la LUC en un local de Cabildo Abierto en Carrasco. En diálogo con Canal 5, el diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que la ley ya generó efectos positivos. Nada de lo que se vaticinó que iba a ocurrir con la vigencia de la LUC por parte del Frente Amplio ha ocurrido, y yo diría que los efectos que está trayendo la LUC son positivos y están a la vista. Si ha habido, como ha habido, una baja sustantiva importante en el número de delitos, eso obedece en gran medida a los cambios legislativos que introdujo la LUC, que le dio a la policía más elementos, más fortaleza, más herramientas para ser más eficaz en el combate al delito. ¿Cómo están viendo la campaña por la LUC del lado del oficialismo y del lado de los promotores del referéndum? ¿Quién empieza? Se terminó, decían, todo esto del entendimiento, ¿no? Se terminó las visiones, eso de no ver con la visión partidaria. Bueno, a ver, los escucho. Mucho club de Toby, pero todo rosado. A mí me encanta que yo miro el barrio y miro a Brasil, miro a Argentina, miro el conjunto de América Latina, y las resoluciones políticas terminan las discusiones políticas terminan en situaciones muy conflictivas, que en Uruguay la discusión política central a medio término se da en torno a un referéndum y con partidos políticos debatiendo, me parece una herramienta fantástica. Entonces, creo que ahora es un momento interesante para poner en evaluación los discursos de los gobernantes y los discursos de la oposición. Creo que hay en discusión se radicalizan las presuntas oposiciones en un sistema político que tiene más elementos en común que cosas que lo diferencian, y están disputando el 10% del electorado. Entonces, me parece que a veces capaz que las afirmaciones radicales pierden de vista que lo que se está disputando es un 10% del electorado, que va a volcar hacia un lado u otro, un 10, un 15%, que va a volcar hacia un lado u otro la balanza. Y que es un tema importante porque de cómo en marzo o abril se termine la votación va a depender cómo directamente, si un gobierno va a llegar absolutamente desgastado al 2024 o si un gobierno va a llegar un gobierno va a llegar con pilas al 2024. Así que lo veo bien, me parece interesante que se discuta, me parece interesante que se planteen cosas desde el punto de vista político duras, desde el punto de vista del debate social, ¿no? ¿Quién sigue? A ver. Yo creo Pablo, que sí, dale. El foco está puesto, a pesar de que son 135 artículos y 1000 temas metidos, el foco hoy, en este fin de semana por lo menos, y en las declaraciones que he escuchado, está puesto en el énfasis en decir esto no es contra el gobierno. Es un poco la novedad que yo veo, esto no es contra el gobierno, y lo que pasa a ser casi un corolario de esto es que por lo tanto no es el Frente Amplio que está enfrente al gobierno, son las organizaciones sociales, es el pueblo, ¿tá? Ese es lo que yo creo que en este momento domina la discusión. Entonces, yo lo que quiero es mirar ese tema, en ese punto, pegamos a ese primero, y si lo miráramos con una perspectiva histórica, si le sacáramos zoom a esta discusión y lo miráramos de lejos, tenés un gobierno que te asume
con 1000 problemas, ¿no? 6% de déficit, 70% Producto Bruto endeudado, 60.000 puestos de trabajo perdidos, el desocupación de 2 dígitos, inflación fuera de rango, es decir, todo eso con eso arranca el gobierno el 1 de marzo, el 13 de marzo le cae la peor pandemia de por lo menos en un siglo, sin problema, no había PCR, no había vacuna, no había información, le apagaron la luz y dejaron en un cuarto oscuro a este país, y esa situación era angustiante para todos, al punto de que nadie asomó la nariz a la calle. Entonces, hoy ese gobierno resiste encerrar a la gente, esa es la historia, ¿no? Resiste encerrar a la gente, vence la pandemia, lo que le da un gran prestigio, y con el diario del lunes diríamos que hoy serían pocas las cosas que cambiaríamos, yo ya sé por dónde va a venir hoy. Pero la oposición, en ese mismo periodo, si vamos a completar ese cuadro, la oposición durante ese periodo que tan difícil, tan duro, juntó firmas. ¿Contra qué? Contra el programa de gobierno vuelto ley. Es decir, lo que se votó, la LUC, ese programa en un paquete que aceptó las críticas y todo demás, pero el cerno, el corazón de la propuesta por lo que ganó este gobierno es esa ley. Por lo tanto, en resumen, el Frente Amplio no aceptó el resultado electoral, no aceptó que ganó, que perdió estas elecciones, se dedicó a boicotear, porque dígame otra cosa que no sea juntar firmas en tu peor momento de la historia. Y el calificativo que le dio Sebastián da Silva sobre esto es un palo de la rueda, creo que tiene esta justificación que yo le doy. David, ya que fuiste aludido. No, sí. Porque vos le podés copiar a Pablo, pero porque tiene apuntes, pero vos no tenés apuntes. No, a ver. Una injusticia. En primer lugar, yo obviamente que discrepo mucho con Pablo, pero en particular quiero decir, esto no fue una decisión del Frente Amplio. Esto fue una decisión que empezó por el PIT-CNT, y guste o no, el PIT-CNT es una fuerza social. La Federación ANCAP. Una fuerza social es más importante. Más precisamente la Federación ANCAP. Más precisamente la Federación ANCAP, pero además en la historia de los plebiscitos, la mayor parte de los plebiscitos se empezaron, el plebiscito que modificó la Constitución con respecto al agua, lo empezó la OCE, la FOSE. Y el Frente Amplio mucho después tomó resolución a favor, y después otros grupos políticos tomaron, otros sectores de los partidos políticos tomaron posición a favor. Lo mismo fue, yo diría que la mayor parte, contra la ley de empresas públicas pasó exactamente lo mismo. Que haya una consultación con el programa del Frente Amplio y con el que sostienen los sindicatos, sí, eso es natural y es lógico, pero no es así. Es más, es decir, probablemente si el Frente Amplio hubiese decidido esto, no hubieran sido 135 artículos, y hubo una discusión con respecto a esto que inclusive estuvo en la tertulia. Pero lo más importante es, y yo creo que es lo que decía hoy, el tema es, la discusión se va a centrar, sí, en los 135 artículos y no en el gobierno. ¿Pero por qué? Porque en realidad hubo un programa de gobierno de los cuales yo podría decir, sí, quienes ganaron dijeron algunas de las cosas que están en la LUC, pero no todas, porque no hablaron de los 400 y pico artículos. La segunda cosa es, en ese periodo tan negro y tan oscuro, haber aprobado la LUC por la vía justamente de la urgente consideración, cuando eran cosas que con la mayoría que se contaban se podían haber discutido perfectamente como cualquier otra ley. Ese es el grave error del gobierno. Y dentro de la LUC hay una cantidad de artículos que son intrascendentes, otros que me pueden gustar más y otros que me pueden gustar menos. Pero dentro de esos 135 artículos están artículos que efectivamente, inclusive, si vamos a las actas, porque yo estuve, si vamos a las actas del Parlamento, el Instituto de Derecho Penal vino y dijo, todas estas normas penales son espantosas. Y no es que el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho sea una sede del Frente Amplio, vamos a entendernos. Es más, la mayoría de los docentes que están ahí no lo son, pero tienen una teoría del derecho penal que va en contra de esta situación. Lo mismo pasó con el Instituto de Derechos Humanos. Y yo podría decir con la cantidad de... Esto quiere decir que todo sí es discutible. Ahora, es tan discutible como decir, quiero derogar esto. ¿Y cuál es la única forma de cambiar esto? Y a través del referéndum. Por eso se va... Ahora, después está el juego de las mentiras y verdades. Acá el problema es que, como son tantos los artículos, la gente simplifica tanto, muchas veces, es decir, lo que se dice por parte de quienes quieren derogar, como por parte de quienes no quieren derogar. Por ejemplo, yo escuché decir,
No, pero se miente porque el decreto, sí, el decreto ley 14.219 de la ley de alquileres sigue vigente. Como también es cierto que se dice, en la 14.219 nadie pide garantía. No dice que tenga obligatoriedad de garantía. Ahora, ¿cuál es este sistema que se inventa ahora? Es un sistema, desde mi punto de vista, sumamente peligroso por varias razones. Ahí nos metemos ya en artículos específicos, pero está... Por eso, pero que dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, no se puede dar, otros dicen, bueno, no, es cierto que se puede arrendar de otra forma. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto lleva a la simplificación. Lo mismo pasa con la legítima defensa. Parece que la legítima defensa no existía antes de la LUC. Como también es cierto que la legítima defensa existía de la LUC. Yo, particularmente, ¿con qué discrepo con eso? Bueno, con que agrega un sistema muy propietarista con respecto al tema de la legítima defensa. Pero esos son los temas. Lo que pasa es que en una discusión así, todo el mundo tiende a la simplificación. Es muy fácil decir, vos estás mintiendo, vos también estás mintiendo, etc. Martín. Sí, a ver, yo veo que, primero, el tema todavía no está. O sea, esto no late en la gente, en nadie. Básicamente en nadie, salvo en pequeños círculos. A mí lo que Pablo comentaba es algo que yo también vi, cómo el Frente refocalizó y le hizo mucho foco, lo escuchaba el senador Sánchez, en que esto no es contra el gobierno. Mucho foco en eso. Y creo que eso tiene dos explicaciones. La primera explicación que tiene es que el gobierno goza de popularidad y el gobierno está bien, por lo cual es mejor no debatir con el gobierno, porque venimos saliendo de la pandemia y en términos, creo, generales, por lo menos por el termómetro personal, la gente está muy contenta de cómo salimos de la pandemia y más que en otros lugares, y nos vacunamos y todos tenemos 2 o 3 vacunas y entonces es como que la gente no desea castigar al gobierno para nada. Entonces me parece que el primer dato es: esto no es contra el gobierno, es una estrategia del Frente porque no quiere pelearse con el gobierno directamente. Y el segundo dato tiene que ver con que, claro, si yo empiezo a hablar de la ley y no del gobierno, y en una ley que proponen 135 artículos, obviamente que estaría a favor de alguno, de otro no, dependerá, porque hay de todo ahí adentro. Bien, ahora, lo que cuando pasamos rayos es, bueno, si no es contra el gobierno, después no se puede usar políticamente. Y eso es lo que claramente parecería que no es así. El no es contra el gobierno es simplemente una estrategia que notoriamente no va a terminar en no es contra el gobierno. Quien gane, y es para los dos lados, esto es una batalla electoral, sin misterio. Y después lo que sí veo que se va a venir es lo que decía David, de mentiras y verdades. Y van a ser infinitas las mentiras de un lado y del otro, de los dos lados, van a ser las simplificaciones que terminan en conclusiones falaces, son imponentes, impactantes. El de la ley de alquileres, yo cuando quieran lo debatimos, porque aplicado al mundo real, no hay un arrendatario que termine desprotegido por esto. Capítulo de alquileres. Si vamos a la parte penal, yo seguramente esté de acuerdo y con David. Por eso digo, cuando vamos a... Dependiendo qué temática, depende en qué lado estés. Entonces, al final, esto es contra el gobierno, ¿o no? Tomando esto último un poco que decía Martín y lo que planteaba David, ¿qué tipo de campaña esperan? Porque ahí hay todo un tema de cuánto esto acentúa la famosa grieta, como le llaman algunos, ¿no? Es de vuelta entrar en un clima electoral por el que pasamos hace 2 años, ¿no? Y con esto que señalan, las simplificaciones y de un lado dicen mentiras, del otro lado dicen mentiras, o sea, ¿cuánto le sirve o no a la democracia al final tener esta instancia? Que en el mundo hoy el valor del debate ideológico está rompiéndose, entre otras cosas, como sabemos todos, por medio de las redes, donde, como decía DJ Polo, vale todo lo mismo, ¿no? Vale la opinión de un grado 5 de derecho penal que la de un maestro de escuela que está opinando sobre derechos penales. Entonces, sí, y no vale lo mismo. Sí. O el abogado sobre el maestro. Claro, o lo mismo sobre un tema pedagógico, vale lo mismo, ¿no? Una persona que... Entonces creo que, desgraciadamente, esa generalización va en desmedro de la calidad del debate. Yo espero una campaña... No quiero ponerle el adjetivo sucio, pero sí quiero poner el adjetivo, si se me permite,
poco cristalina, donde indudablemente va a haber un plebiscito contra el gobierno y a favor del gobierno, y donde el día después, en caso de perder el gobierno, va a tener que remar durante 2 años en situaciones muy difíciles, y en caso de perder la oposición va a venir con todo un reajuste de cuentas de quién llevó adelante quién va a ser el padre de la derrota, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo con mucha calma. Ojalá quienes los ciudadanos lo tomemos con la calma necesaria. El país no va a cambiar radicalmente, gane o no gane la LUC. O sea, la vida cotidiana de Romina, de Pablo, de David, de Martín, no va a cambiar. No va a cambiar el Uruguay por la LUC. No va a cambiar la vida cotidiana de los 200 o de los niños que hablábamos en la primera parte del hambre. No, el país no va a cambiar radicalmente. Sí puede cambiar el escenario político, pero es una campaña complicada, pero es democrática, y los uruguayos lo resolvemos en las urnas, y creo que bienvenido sea. Pablo, ¿cómo ves esto que está diciendo Juan Pedro? No, es difícil pensar con Juan Pedro que estemos en las antípodas, porque es buen loco, en el fondo es buen loco. Eso que decía Martín, ¿no? El cambio de estrategia, pare la música, dijo el Pacha hoy, y vamos a ponernos así. Pero después, a la hora de instrumentar, son horribles. ¿Por qué? Porque, primero, ellos tienen claro que gobierno con 50% de aprobación, que un frente que apela a sus radicales no pasa del 30%, también lo sabe, no sale de ese cascarón. Es decir, que claramente ese cambio de objetivo es inteligente. Pero ¿qué pasa? Cuando ves las instrumentaciones, por ejemplo, una acusación primera importante, que fuimos engañados en nuestra buena fe, los que apoyamos la LUC, porque eran 400 artículos, y yo te pregunto, cuando ellos hicieron firmar por 135, está bien, no son 450, pero 135, ¿vos te creés que le leyeron o lo pusieron en el baño para irlo digiriendo de a poco, para irlo leyendo? No, le dijeron, vamos al frente, vamos arriba los que luchan, abajo los fachos, esa fue, y firmá acá. Así que tenemos el mismo mecanismo, todos hacemos un acto de fe en lo que nos parece, nos representan mejor en el Parlamento. Entonces, la otra estrategia, sale el frente, entra a las organizaciones sociales. Y ahí hay unas premisas que están equivocadas para mí y que son malas para su campaña. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los voceros que van a nombrar son más aceptados que los actuales? ¿Ustedes creen que callan a Vergara y aparece Olesker y se llena el Frente Amplio de gente? No, peor, empeoran. ¿Ustedes creen que las asociaciones feministas son convocantes en Uruguay? Esa asociación feminista no lo es, empeoran. Esconder a Bonomi es una confesión de culpa. Es decir, miren que nos vemos para atrás. Exacto, explicar. Y otra cosa que creen, que cuando expliquen la LUC, cuando expliquen los artículos, la gente los va a apoyar. Y si explican es peor. Porque vamos al casito por caso, que no es hoy que tenemos que hacerlo, y hay una especie de base de atrás que la gente se va a dar cuenta que extraña el Uruguay del Frente Amplio, y están muy equivocados. No es el momento que lo extrañen, capaz que dentro de 2 años sí, pero hoy no es el momento. De modo de que entre el objetivo y la instrumentación, me parece que hay una incoherencia que perjudica el proyecto de eliminar esta ley. A ver, yo voy a referirme a algo que mencionaste la vez anterior, Pablo, que es, digamos, en realidad se juntó firmas en el momento más oscuro, y es más, se le pidió al sistema político prorrogarlo, y en eso vos estás de acuerdo. Y sin embargo dijeron, no vamos a prorrogar el plazo porque no podemos, porque no se puede, se prorrogaron el de elecciones municipales, pero no ese. Y aún así, la gente, una buena cantidad de gente firmó. No puede decir, bueno, ganará o no ganará, pero de lo que no cabe duda es que casi 800, y digo casi porque se pasaron los 800.000, pero hay un 8% de descarte. Pero seguramente más de 750.000 uruguayos decidieron eso. O sea que hay pueblo detrás. No es que las feministas no representan a nadie o el que no representan. No, hay mucho pueblo detrás y esa es la realidad. Y de alguna forma vos lo decías, Fernando. Es decir, bueno, hay una mitad. Esto va a ser una discusión por el 10%. ¿Por quién convences el 10%? Ahora,
también es cierto que dentro de esos 135 artículos hay razones políticas y otras que son razones sociales, para decir, ¿por qué Federación ANCAP tiene su decisión sobre cómo debe gestionarse ANCAP? También, a ver, a nivel, siempre se menciona FENAPES, pero no es FENAPES, es toda la educación, ¿verdad? Y en realidad hay un gran enojo con haber sacado los consejos, que los consejos eran un instrumento que venía de mucho antes del gobierno del Frente Amplio, era un instrumento histórico la participación, ¿verdad? Sí, y entonces, y que hoy eso se ha convertido en un director específico. ¿Que eso boicotea? No, si la mayoría igual lo hubiera tenido el gobierno. Pero esos son aspectos puntuales que tiene la LUC, pero que sí han generado que algunos gremios apoyen esos 35 y que mucha gente los apoye más allá de que sean Frente Amplista o no. De última, las encuestas dicen que un 20% del Partido Colorado está dispuesto a votar por la derogación de la LUC. Y yo quiero recordar que en otros referéndums, particularmente el del 90, contra las empresas públicas, contra la ley de privatización de las empresas públicas, Sanguinetti estuvo a favor de ese referéndum. Y quiero recordar que en el del agua hubo un sector del Partido Nacional y con el plebiscito del agua hubo un sector del Partido Nacional que apoyó el cambio de la reforma constitucional. Y con respecto a la ley de caducidad, hubo toda una comisión formada no solo por el Frente Amplio, sino también por la Unión Cívica y por sectores del Partido Nacional. O sea que, en realidad, veremos qué pasa. Ahora, yo creo, para terminar, que esto es muy sano democráticamente, que sí va a haber enfrentamientos muy duros, pero esto no cuestiona para nada, al revés, yo creo que afirma la democracia. Y si nosotros tuviéramos un gobierno, en lugar de presidencialista, como tienen la mayoría de los países europeos, de primer ministro, digamos, estaríamos teniendo elecciones cada 5 meses, de repente, ¿no? Hay que recordar el caso de España, Grecia, ¿no? Así que no hay que preocuparse. Los enfrentamientos electorales se tienen que dar, sí, va a haber, como decía Martín, y bueno, sí, va a haber quien lo va a entender como un enfrentamiento de gobierno, otros que no, y bueno, veremos cómo se resuelve. Bien corto lo mío. A ver, Uruguay tiene un activo que es cómo resuelve sus conflictos. Eso es un activo para el Uruguay, todo lo valoramos. Sí, algunos nos dan mucha pena de qué conflictos resolvemos bajo esos mecanismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Y esto es capaz que no estar de acuerdo con nadie. La LUC, haya LUC o no haya LUC, en Uruguay no cambia nada. No va a cambiar nada significativo. Básicamente la LUC es, bueno, quiero que el gobierno siga intentando hacer ciertos cambios y siga para adelante o no. Soy partidario de otra forma, de otro perfil, diríamos. Porque el Uruguay tiene cosas estructurales que no se... Esto no es la ley de empresas públicas de la calle Padre, la calle Herrera, que eso sí es una cosa estructural de digamos, girar un volante del país y ir para otro lado. La ley tiene cosas buenas, cosas más o menos, alguna cosa mala, tiene algunas reformas, lo de los consejos en la educación, a ver, no es dramático, es una cosa, no pasa nada, o sea, no va a cambiar la educación del país por eso, ¿bien? Entonces, eso es un poco quizás pesimista, en el sentido que yo no creo que acá ya nos estemos jugando demasiado, de ningún lado. Es un ejercicio electoral que nos hace bien, si se deroga los 135 artículos de la LUC, no pasa nada, y si quedan, tampoco pasa demasiado.